Hola, hemos llegado al módulo número 3 de la capacitación. Haciendo un pequeño resumen, el primer módulo fue sobre riesgos psicosociales en los centros de trabajo, el segundo módulo sobre consumo de tabaco, alcohol y drogas en los centros de trabajo y en este tercer módulo hablaremos sobre la violencia y el acoso en el trabajo. La violencia y el acoso en el trabajo. Vamos a iniciar este módulo con una pequeña introducción. Recientemente, la violencia y el acoso en el trabajo han comenzado a recibir la atención que merece como un peligro grave para la seguridad y la salud. Además, tiene un alto costo para las víctimas y el desempeño de la empresa. Hemos de olvidar que este costo no solamente es económico, sino también es un costo a nivel de salud muy importante. Y tanto los empleadores como las personas trabajadoras tienen interés en reducir o eliminar la violencia en el trabajo. Por eso es muy importante esta capacitación, esta forma de obtener información para que podamos detectar esas situaciones de violencia o de acoso en el trabajo y así poder adoptar medidas que nos ayuden a prevenir tales comportamientos. ¿Qué es la violencia en el trabajo? Cuando hablamos de violencia en el trabajo, debemos diferenciar esa violencia de otros tipos de violencias fuera del trabajo. Para ello, la Organización Internacional del Trabajo nos da una definición muy clara y concisa sobre lo que es la violencia en el trabajo. La define como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Lo que nos diferencia este tipo de violencia en el trabajo de otro tipo de violencia es que es en el desarrollo de la actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Podemos tener diferentes situaciones de riesgo que incrementen la probabilidad de existencia de violencia en el trabajo. Por ejemplo, trabajar a solas. ¿Por qué? Porque si nos ocurre una circunstancia de violencia, no vamos a tener testigos que apoyen nuestro relato o que nos ayuden en ese momento. También el hecho de trabajar en contacto con el público da lugar a una imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con público no conocemos las formas de actuar de ese público, entonces no sabemos cómo van a reaccionar. Trabajo con objetos de valor y dinero en efectivo, trabajo con personas de dificultad ya que tienen un perfil vulnerable, entonces a lo mejor se pueden sentir pueden tener esa vulnerabilidad hacia las circunstancias de violencia, entonces esto hace que se pueda incrementar esa probabilidad. El hecho de trabajar en ambientes cada vez más expuestos a la violencia, como es el ejemplo del profesorado, y yo creo que aquí un ejemplo muy bueno es el que hemos visto en los últimos tiempos durante el desarrollo de esta pandemia mundial en la que nos encontramos. Un sector que ha sido muy violentado ha sido el sector sanitario. Hemos visto cómo personas trabajadoras de la salud han sido atacadas por el hecho de estar trabajando con personas enfermas, ¿no? Entonces, todo este tipo de sectores que trabajan con más personas suelen ser los más vulnerables para que se produzcan situaciones de violencia en el trabajo. Y por último, trabajo en condiciones de especial vulnerabilidad, como son inmigrantes, niños, trabajos temporales o precarios. Vemos que la vulnerabilidad se ha repetido en dos de las situaciones, por tanto, es un factor que aumenta la probabilidad de existencia de violencia en el trabajo. ¿Qué formas puede asumir la violencia en el trabajo? Cuando hablamos de violencia, no podemos pensar únicamente en una violencia física. Debemos pensar también en otro tipo de violencia y es la no física, la que puede ser una violencia psicológica. Por tanto, la violencia en los lugares de trabajo puede asumir la forma de una amplia variedad de comportamientos, muchas veces entrecruzados, incluyendo la violencia física y la violencia psicológica. ¿Qué tipos de violencia podemos encontrar en el trabajo? Como hemos visto, podemos encontrar una violencia física, una violencia psicológica y además ahora hay un nuevo perfil que da el mismo énfasis al comportamiento físico que al psicológico y reconoce la importancia de lo que podrían parecer actos menores de violencia. Esto es algo que es muy importante, los actos menores de violencia, actos que parece que son insignificantes pero en realidad están generando un daño importante a la persona que lo está sufriendo. La violencia también puede consistir en acciones reiteradas que por sí mismas podrían parecer relativamente insignificantes, pero en conjunto pueden acumularse y constituir formas graves de violencia psicológica
como el acoso sexual, la intimidación o la presión en grupo. El hecho de que una persona trabajadora un día sus compañeros no le inviten a comer, por ejemplo, pero es que al día siguiente no le hablan o al día siguiente a esta persona trabajadora no la han incluido en un grupo de trabajo. Esas pequeñas cosas que si valoramos de manera individual nos parecen pequeños actos, si los acumulamos pueden generar un daño importante en la persona que está sufriendo tales comportamientos. Vamos a hablar de la intimidación, que la hemos mencionado en estos tipos de situaciones que parecen actos menores, pero que pueden generar un daño importante. La intimidación en el lugar de trabajo es una forma de violencia cada vez más reconocida. Sucede cuando se dan comportamientos ofensivos reiterados que menoscaban a una persona o un grupo de trabajadores de manera vengativa, cruel, maliciosa o humillante. ¿Qué es importante aquí? Que son comportamientos ofensivos reiterados, es decir, que se repite y que menoscaban, ya puede ser a una persona o a un grupo de trabajadores, al igual que estas acciones pueden ser realizadas por una persona hacia una persona o por una persona hacia varias personas, pero también puede ser realizada por una persona o por varias personas. Esto no podemos olvidarlo. Igual que las personas que sufren la intimidación puede ser una persona o un grupo de trabajadores, las personas que realizan esta intimidación puede ser una persona o un grupo de trabajadores. Acoso psicológico también lo hemos mencionado cuando hablábamos de este tipo de comportamientos. En los últimos años, los reportes de otra forma de violencia colectiva sistemática han aumentado. Involucran la confabulación para el acoso psicológico contra algún empleado y el someterlo a dicho acoso psicológico. Es decir, es una confabulación y además un sometimiento. ¿Qué ejemplos de acoso psicológico podemos encontrar? Constantes comentarios, críticas negativas, aislamiento, difusión de chismes o ridiculización a la persona en cuestión. Aunque dichas prácticas podrían parecer en la superficie como acciones individuales menores, pueden tener un efecto muy grave. Volvemos a repetirlo, parecen actos menores, pero si los tenemos en cuenta un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, pueden generar daños muy graves. Vamos a ver lo que es el acoso sexual. El acoso sexual es otra forma de acoso que se pueden dar en los lugares de trabajo y que además pueden generar resultados muy graves. En este caso, un solo incidente puede bastar para causar daños. Suele consistir en acciones reiteradas, no solicitadas, no recíprocas e impuestas que pueden tener un efecto muy severo en la víctima. Por tanto, son acciones que se repiten, que no son solicitadas y sobre todo no son recíprocas. Los perpetradores en los lugares de trabajo pueden tener cargos más altos que la persona a la que acosa, por lo que las víctimas podrían estar demasiado asustadas para objetar o para presentar una queja a poder. Aquí hablaríamos del denominado abuso de poder. Por eso vuelvo a repetir lo que he estado repitiendo durante todo este módulo. Es importante identificar tales situaciones y comunicarlas para evitar que se vuelvan a producir. ¿Qué se considera acoso sexual? Pues, por ejemplo, el acoso sexual se considera un contacto inapropiado, comentarios, miradas, actitudes, bromas o el uso del lenguaje con orientación sexual. Alusiones a la vida privada de una persona, referencias a la orientación sexual e insinuaciones con connotación sexual, comentarios o miradas lascivas a la ropa o a la figura de la persona. Aunque el acoso sexual más comúnmente está dirigido a mujeres, los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de violencia en el trabajo. Es algo que debemos de tener en cuenta. Terminada esta diapositiva, hemos acabado con este módulo número 3 y comentarles, como siempre, que cuentan con un material de apoyo. Este material de apoyo les facilitará y les ayudará a poder entender mejor este módulo. Como ya hemos terminado la capacitación, me gustaría agradecerles nuevamente su presencia y su apoyo y espero haberles ayudado en poder tener un poquito más de conocimientos acerca de los riesgos psicosociales, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como la violencia y el acoso en los centros de trabajo. Muchas gracias.